Solo queremos adorarte y entregarte nuestro ser, las alegrías y los conflictos de nuestras familias, los anhelos y las angustias de nuestros corazones, los temores e incertidumbres, el amor y el odio, la salud y la enfermedad. Te invitamos a depositarlos a los pies de Jesús. A los pies de Jesús te invitamos a permanecer. Participa en esta hora de oración. A su aliento que es como el suspiro de una flor al atardecer, a sus brazos que él siempre me brinda cuando siento desfallecer. Salmo 93. Reina el Señor revestido de majestad. El Señor se ha revestido, se ha ceñido de poder. El mundo está firmemente establecido, no se moverá jamás. Tu trono está firme desde siempre. Tú existes desde la eternidad. Los ríos hacen resonar sus voces, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor en las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Los ríos hacen resonar sus voces, Señor. Los ríos hacen resonar su fragor. Pero más fuerte que las aguas impetuosas, más fuerte que el oleaje del mar, es el Señor en las alturas. Tus testimonios, Señor, son dignos de fe. La santidad embellece tu casa a lo largo de los tiempos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas noches, Señor Jesús. En este momento me pongo a tus pies, poniendo este programa para que llegue a la mente y los corazones de quienes nos siguen en las redes sociales. Te pido, Padre Santo, que pongas en mis pensamientos tus pensamientos, que pongas tu palabra en mi boca y tu sentimiento en mi corazón. Te pido, Padre Santo, que tú dirijas este programa y que este mensaje del día de hoy llegue a las personas indicadas, a quien quieres que llegue. Te pido, Señor Jesús, que el fuego de tu amor arda en el corazón de los oyentes de este programa. Te pido, Padre Santo, que nos acompañes durante todo el programa y que nos acompañe la fuerza de tu Santo Espíritu. Te pido, Padre Santo, que mediante este programa aumentemos nuestra fe y que con este programa del día de hoy podamos alabarte hoy, mañana y siempre por los siglos de los siglos. Amén. A los pies de Jesús. Hola, sean todos bienvenidos al programa A los pies de Jesús, siempre confiados en el Señor que derrama su Santo Espíritu sobre cada uno de nosotros. Hoy tenemos un programa especial que se llama La Ciencia y la Fe. Antes que nada, quiero decirles que el objetivo de este programa no es que después salgamos a platicar con ateos o salgamos a convencer a alguien de que la ciencia contradice a la fe o ir a hacer debates acerca de ciencia y fe. Todo lo contrario. Este programa, y voy a ser realista, está dirigido a nuestros seguidores cristianos católicos que nos miran el día de hoy y que nos están siguiendo constantemente en las redes sociales. A esos cristianos católicos comprometidos que quieren crecer y creer en el Señor. Si de repente por ahí se conecta algún ateo, gloria a Dios.
Y si quiere quedarse viendo el programa, gloria a Dios también, pues. Pero el programa es de la ciencia y la fe, es para que aumentemos la fe en el Señor. Mis fuentes principales para este programa son el padre Jorge Loring y el padre Manuel Carrera. Dos fuentes dignas de fe. Es decir, dos expertos, dos sacerdotes científicos, el padre Jorge Loring, encantado con la astronomía, y padre Carrera, que es un doctor en física. Cuando hablamos de ciencia, en este programa quiero referirme a toda verdad de ciencia que es irrefutable. Cuando yo digo ciencia, me refiero a todo aquello que ha sido demostrado y no puede ser negado. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad, algo que ya conocemos que sí existe, y que la gravedad, su velocidad es 9.8 metros sobre segundo. Es algo indiscutible. Es indiscutible que el agua es el H2O, o que la sal es cloruro de sodio. Son verdades indiscutibles de ciencia de las que quiero hablar hoy. Ahora veamos. El padre Carrera menciona que la ciencia lo que hace es estudiar la materia, es decir, todo aquello que está sujeto a las cuatro fuerzas que sujetan a la materia: el electromagnetismo, la gravedad, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Cuando hablo de fuerza nuclear, no nos vayamos a cosas que están fuera de nuestra alcance, sino simplemente la fuerza nuclear es la fuerza de los electrones, la fuerza de los protones que hay en el átomo. Eso, así de sencillo. La fuerza de los electrones. Entonces, fuerza nuclear débil, fuerza nuclear fuerte, electromagnetismo y la gravedad. Todo lo que está sujeto dentro de eso es materia. La religión y la fe es aquello que concierne al espíritu. Y el espíritu no está dentro de la materia. No está regido por estas cuatro fuerzas. Cuando nosotros hablamos de espíritus, no podemos decir que el espíritu esté sujeto a la gravedad o al electromagnetismo. Nosotros no podemos agarrar un imán, ponernos en la cabeza y sacarnos el espíritu. Porque el espíritu está fuera de la realidad de la materia. Entonces, la fe, la religión estudia lo concerniente al espíritu. Por tanto, retomando, la ciencia no puede explicar la fe, porque la fe no concierne a la materia. Pero sí podemos, mediante la ciencia, evidenciar nuestra fe o agrandarla, que es lo que quiero hacer el día de hoy en este programa. Quiero decir algo que es súper importante y que ya lo he hecho en otros programas, que es que la verdad sí existe. Existe una verdad. Nosotros vivimos en un mundo del depende o de la opinión. Yo opino que o yo creo que. Sin embargo, nosotros como cristianos católicos debemos estar seguros de que la verdad existe. Así como existen las verdades de las ciencias que son irrefutables, que el agua es H2O, de que el cloruro de sodio es la sal, y de que existen muchas cosas demostradas en la ciencia, como que pi es 3.1416 y un montón de decimales, y eso no puede cambiar. Así, la fe tiene verdades que son irrefutables dentro de lo que se llama el dogma de la fe. ¿Qué pasa? En la ciencia, todos nosotros lo demostramos con el método científico. Sin embargo, nosotros la fe la seguimos por la fe humana, es decir, la fe en alguien que nos transmite el conocimiento de la verdad divina revelada por Dios. Pero, ¿cómo nosotros conocemos que esa es una verdad revelada por Dios? Por dos cosas: por la experiencia propia de nosotros en la fe, y porque alguien nos ha transmitido esa fe.
Hablemos de la primera, de la experiencia. Cuando nosotros vamos a un retiro, hemos tenido una experiencia espiritual, divina e inexplicable, que eso no lo puede explicar la ciencia. Y también, por el otro lado, esa fe que es transmitida por nuestros sacerdotes, que son dignos de fe, porque se han preparado para transmitirnos este conocimiento que es el Evangelio de Dios y las verdades reveladas por Dios. Es algo que también he dicho en otros programas, que nosotros tenemos que confiar en nuestra iglesia y en nuestros sacerdotes, porque la iglesia tiene 2000 años escudriñando y revelando la verdad que ha sido dada por Dios. Entonces son 2000 años de escudriñar la escritura y de escudriñar el evangelio, y de 2000 años que han habido debates para encontrar esas y para llegar a esas verdades reveladas por Dios, que son dogmas de fe, y que, ojo, los dogmas de fe son verdades irrefutables en la iglesia. Por ejemplo, un dogma de fe, el infierno. Aunque crea yo o no quiera creer, es un dogma de fe. ¿Ok? Entonces, tanto la ciencia como la fe tiene verdades que son indiscutibles. Padre Jorge Lorenz cita, así textualmente: o piensas la verdad o estás equivocado. En mis propias palabras es que ya sea la fe y la ciencia, no se trata de lo que opinamos, sino de buscar la verdad. Si no buscamos la verdad, estamos equivocados. Veamos ya un poco, entrando en materia, de que la edad del universo es de 13.8 mil millones de años. Veamos cómo se está relacionando la fe y la ciencia dentro de las escrituras. Y solo en Génesis capítulo 1, versículo 1, es decir, en el inicio justo de la Biblia, en una simple frase, nosotros podemos encontrar ciencia. Y la ciencia que es, digamos, la materia que es hecha por Dios. En una simple oración dice: al principio Dios creó el cielo y la tierra. Palabra de Dios. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Sencillísimo. El principio determina el inicio del tiempo. El tiempo es solo una unidad de medida en el que dice cuántas veces gira la tierra alrededor del sol, ¿no? Sin embargo, para Dios el tiempo no existe, pero establece el tiempo como un principio. Al principio Dios crea. Ya la palabra crea es una fuerza, la creación. Para crear algo necesitamos una fuerza. Para crear, digamos, cualquier objeto, para crear música, para crear un arte, para crear tecnología, necesitamos una fuerza creadora. Entonces, desde ahí ya vemos que existe una fuerza que lleva una energía para crear la materia. Una fuerza divina que la crea. Y vemos que el Señor crea el cielo y la tierra, es decir, el espacio y la tierra, que es la materia. Es decir, solo en el Génesis 1:1 nosotros tenemos encerrado el tiempo, la energía, el espacio y la materia. Veamos en el versículo 2. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo. Palabra de Dios. Vemos que al inicio todo era tinieblas, todo estaba en oscuridad. ¿Ok? Y dice el versículo 3, que exista la luz, y la luz existió. Esto es palabra de Dios. Entonces vemos en el versículo 2 y en el versículo 3 del inicio de la Biblia, del Génesis 1,
vemos que Dios dice que exista la luz y la luz existió. Y aquí es donde viene a coincidir con lo que dice la ciencia, la teoría del Big Bang. Veamos la imagen que está en pantalla. Podemos ver como una gran explosión, pero fíjense de que esa teoría del Big Bang yo no la había entendido hasta hace poco. Para entender por qué los científicos llegaron a creer en esa explosión, es porque los científicos lograron observar que el universo se va expandiendo. Si nosotros tiramos una piedra en el agua, nosotros vemos que hay una onda que se expande. O si nosotros vemos y explotamos una triquitraca, explotamos a cualquier explosivo y lo ponemos en cámara lenta, vemos que las partículas de ese explosivo se van expandiendo. Entonces, los científicos vieron que como el universo se está expandiendo, entonces esa energía que de expansión tiene que venir de un solo punto para que eso se esté sucediendo. Es decir, de que si todo se va expandiendo alrededor, todo tiene que venir de un solo punto. Y para que esa energía y todo el universo se esté expandiendo, tuvo que haber una fuerte explosión para que esto sucediera. Y si hablamos la explosión, nosotros vemos, en alguna explosión siempre vemos una chispa, vemos una luz. Y entonces, como lo confirma el Génesis, el Dios hizo las tinieblas. No coincide, mejor dicho, coincide con el Génesis. El Big Bang no contradice la ciencia. Ahora veamos. Fe y la ciencia nos está indicando el origen del universo. Ahora la pregunta es, ¿quién hizo a Dios? Dice el Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y era, el que ha de venir, el todopoderoso. El Señor es el principio y el fin. ¿Quién creó el universo? El universo no puede haber sido creado por sí mismo. Tuvo que haber una fuerza creadora que incitara ese Big Bang o esa explosión o que creara esa energía, esa materia. ¿Y quién pudo crear a Dios? Digamos que hay otro creador, pues digamos que otro creador sería Dios. Es decir, el número uno de todo tiene que ser Dios. Ya, una fuerza que lo crea todo. Y dice ahora más adelante, y Dios en el Génesis 27, es decir, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice, y Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó a imagen de Dios y los creó varón y mujer. Entonces vemos que la ciencia nos explica cómo se origina todo, ¿verdad? Pero no puede decir por qué. Entonces vamos a filosofar un poquito de esto en la segunda parte del programa. No se vayan, los voy a dejar con este canto. A los pies de Jesús. El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso.
a los pies de Jesús. Estamos de regreso en su programa A los pies de Jesús. Recuerden conectarse al Facebook Ministerio a los pies de Jesús, al Instagram, Twitter, Pies de Jesús. Lo invitamos también a que pongan sus intenciones para que nuestros hermanos de Diaconía de Oración estén orando y pidiendo al Señor por sus intenciones. Seguimos con este tema del día de hoy, que es la fe y la ciencia. Y vemos cómo la fe y la ciencia en cierto modo no se contradicen, y de que más bien podemos ver cierta correlación de lo que dice la Biblia con lo que ha demostrado la ciencia. Decía antes de ir al canto de que la ciencia ha explicado muchas cosas. La ciencia ha explicado el origen, cómo ha sido el origen del universo. La ciencia ha explicado el origen y evolución de la humanidad. Ha explicado por qué llueve, por qué hay día y noche. Ha explicado por qué suceden las cosas. Ha explicado, mejor dicho, cómo han sucedido las cosas, pero no por qué han sucedido las cosas. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué el hombre existe? ¿Por qué el hombre piensa? ¿Por qué nuestra existencia? ¿Por qué? No lo puede explicar la ciencia. ¿Por qué estamos aquí el día de hoy? ¿Por qué hay un sistema solar donde hay 9 planetas y en ese sistema solar hay seres humanos? Y solo en este sistema, en este planeta, hay seres humanos, donde hay una atmósfera perfecta, donde hay una correlación y un ecosistema perfecto en el que nosotros podemos vivir entre vegetales y animales, y nosotros seres humanos. ¿Por qué eso sucede? ¿Por qué no hemos podido encontrar vida en todo alrededor del universo que hemos logrado investigar como seres humanos? Eso no lo puede explicar la ciencia, el por qué. ¿Por qué estoy aquí ahora? ¿Para dónde voy? Como dice la poesía, no saber ni de dónde vamos ni para dónde venimos, dice. Eso no lo explica la ciencia, pero sí lo podemos explicar mediante la fe. Veamos en la imagen que la ciencia explica cómo evoluciona el hombre desde un ser primitivo, que nuestro ser más primitivo es el Ramapithecus, hasta llegar a ser el Homo sapiens que somos ahora. La ciencia no puede explicar por qué estamos aquí hoy. No puede. Si notamos, la ciencia demuestra que los dinosaurios vivieron en la Tierra 180 millones de años. Sin embargo, el hombre tiene apenas 300.000 años de conocemos al primer hombre, pues al primer Homo sapiens, 300.000 años, ¿sí? Pero veamos algo, que los dinosaurios, aún viviendo 180 millones de años, nosotros encontramos sus fósiles. Sin embargo, nunca hemos encontrado una herramienta hecha por un dinosaurio. No hemos encontrado una pieza artística hecha por un dinosaurio. No hemos encontrado nunca un templo o algo de un dinosaurio en la búsqueda de su creador. Sin embargo, el hombre tiene apenas 300.000 años versus 180 millones de años de los dinosaurios. Nosotros apenas tenemos 300.000 años, y dentro de esos 300.000 años tenemos evidencia de que el hombre ha ido detrás de la búsqueda de su creador. Podemos nosotros ver que cada civilización, los egipcios han tenido sus creencias en sus propios dioses, los mayas han tenido sus creencias en sus propios dioses, los hindúes tienen sus propios dioses, los orientales en China, Japón han tenido sus propias creencias en algo espiritual que los mueve. ¿Por qué? Eso no lo explica la ciencia. ¿Por qué el hombre busca a un Dios? Dice Padre Ignacio Larrañaga, parafraseando un poco, dice que si el hombre tiene sed, siente la necesidad, si tiene sed,
Es porque existe el agua, tiene la necesidad de beber agua. ¿Ya? Entonces, si el hombre tiene sed de algo divino, es porque eso divino debe de existir. El hombre ha tenido una sed insaciable por encontrar a su creador dentro de las diferentes civilizaciones. Y si existe esa sed insaciable por encontrarse con su creador, es porque hay un creador, un algo divino que lo está llamando y quiere tocarlo y quiere conectarse con él, esa divinidad. Por eso el hombre vive en esa inquietante búsqueda. Ahora veamos qué puede y qué no puede hacer la ciencia. La ciencia no puede comprobar que Dios existe, es cierto, pero tampoco la ciencia puede comprobar que Dios no existe. Ya vimos que la ciencia está dentro del estudio de lo que es la materia. Sin embargo, la ciencia no puede abarcar cosas espirituales porque el espíritu está fuera de la materia, de lo que habíamos dicho, el electromagnetismo, la gravedad, fuerza nuclear débil y fuerza nuclear fuerte. El espíritu está fuera de todas las fuerzas que componen a la materia. Y es otra cosa súper, hiper, mega importante que es necesario que ustedes sepan como cristianos, es que la ciencia no puede crear vida de ninguna forma. Ningún científico sobre la Tierra puede combinar algún elemento químico de esos que están en la tabla periódica de los elementos, combinarlos, echarlos a una licuadora, ponerles calor o hacer algo así, combinando elementos inorgánicos, y de esos elementos sin vida e inorgánicos, hacer vida. Eso no lo puede hacer la ciencia y nunca lo ha logrado. Eso es imposible. Ningún científico y no existe ninguna teoría científica de la cual pueda crear vida de una piedra o de cualquier sustancia química. Combine como la combine, ningún científico puede crear vida de la nada. La ciencia te puede decir cuál fue el primer ser vivo, que fue una bacteria, pero no puede decir qué o quién o cómo se dio esa vida. Haciendo un pequeño paréntesis, Dios nos ha compartido ese don de dar vida. Veamos un ejemplo que pone el padre Jorge Loring. Veamos, un huevo es fascinante. Un huevo de gallina o un huevo de cualquier ovíparo. Un huevo es súper fascinante. Nosotros lo agarramos, lo rompemos y vemos una yema y una clara. Y nosotros lo vemos y sabemos que ese huevo en el futuro puede ser un pollito. Pero nosotros en ese huevo no vemos ni el pico, ni las patitas, ni las plumas. ¿Dónde está todo eso? Y nosotros lo podemos batir y batir y batir. Lo que vamos a hacer es torta de huevo, pero no vamos a hacer un pollito. Lo que más podemos hacer es agarrar esos huevos y calentarlo a 40 grados centígrados y esperar que con el tiempo aparezca un pollito con su pluma y vaya pillando por ahí. Sin embargo, no existe científico sobre la Tierra que pueda crear o diseñar un huevo con una yema y una clara para que después haga vida. Ningún científico puede hacer eso. Ningún científico puede crear la vida. Por eso decimos que la vida viene de una fuerza exterior que viene de afuera de la materia. La vida está mucho más allá de la materia. Ahora veamos el Génesis capítulo 2 versículo 7. Entonces, el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un aliento de vida. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. El Señor sopló en su nariz un aliento de vida. Les voy a dejar ese versículo para que lo reflexione y seguimos después del canto. A los pies de Jesús.
tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Jesús está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo él me puede oír. Su espíritu está aquí, se siente su presencia entre nosotros. Él es quien nos alienta y santifica hoy. Se siente su espíritu de amor. A los pies de Jesús. Estamos de regreso con su programa A los pies de Jesús, con su tema del día de hoy, la fe y la ciencia. Recuerden compartir este programa, darle like y poner sus intenciones, que estaremos orando por ustedes. En el programa del día de hoy he estado hablando de lo que estudia la ciencia y lo que estudia la fe, y cómo se relaciona la fe con la ciencia. La última idea que le había dejado es que el Señor, en el capítulo 2, versículo 7 del Génesis, modeló al hombre y sopló en su nariz un aliento de vida. Bueno, pues dirá la ciencia, pues es imposible, pues como ya le he dicho, la ciencia no puede crear vida. Definitivamente la ciencia no puede crear vida, por eso no puede explicar eso. Además tampoco puede explicar este versículo, porque este versículo es una figura literaria. Bien sabemos lo que dice la ciencia misma, pues que todo ha venido evolucionando poco a poco, desde un seres unicelulares, desde una bacteria, hasta evolucionar a, digamos, a seres pluricelulares, a reptiles, aves, mamíferos, y todo ha venido evolucionando a lo largo de miles de millones de años. Que claro, ¿por qué tardó tanto? Pues porque así Dios lo quiso, tiene la eternidad para hacer lo que Él quiera, ¿no? Él es el infinito, ¿no? Y para Él, digamos que 1.000.000 de años es un segundo o una hora. Dios no está dentro de los límites del tiempo. Entonces, esta figura literaria dice de que Dios da la vida. Dios da la vida. Existe esa energía, esa fuerza creadora más allá de la materia que da la vida. Y esa vida espiritual que anda detrás de la búsqueda de su creador. Esa vida que aprecia la belleza de la naturaleza. Esa vida que es creadora del arte, de la música, del teatro, de la danza. Como ya lo dije, hemos visto de que existieron los dinosaurios por 150 millones de años, pero no hemos visto un vestigio de una pieza artística que haya hecho un dinosaurio en todo ese tiempo. Sin embargo, todas esas cosas vienen del espíritu, la poesía, el amor. Esas cosas están fuera de las explicaciones de la materia. Entonces, si nosotros vemos, existe dentro de nosotros ese soplo de vida, ese espíritu que nos da sentido a nuestra existencia, porque está ese Dios que nos está llamando. Y ese Dios que inexplicablemente se hizo hombre y se encarnó en María la Virgen por medio de la acción del Espíritu Santo.
cosas que nosotros no podemos explicarnos, porque la ciencia no puede explicar, la ciencia no puede dar vida, pero sí Dios, el alfa y el omega, el creador de todo, sí puede crear vida en el vientre de María si así lo deseo, y así lo deseó pues. Él quiso que hubiera vida en el vientre de María y que esa vida fuera el Jesucristo. Entonces Dios está dentro de nosotros todo el momento, porque es su soplo de su espíritu, su soplo divino, el que nos hace vivir, pensar, amar, crear arte, crear poesía. Es lo que nos hace vivir como sociedad y reflexionar de la moral y de la ética. Nosotros no vivimos en base a instinto como los animales. Nosotros vivimos en base al amor divino que nos da el Señor. Bien, ya para ir finalizando, yo quiero que reflexionemos en esta imagen que les voy a poner en pantalla y veamos el tamaño de la tierra, el tamaño de la creación del Señor. Esta es la tierra donde está la vida, donde vivimos nosotros. En ese planeta Tierra vemos en la imagen número 1 que es un poco más grande que Venus, más grande que Marte y más grande que Mercurio. En la imagen número 2 logramos ver ahora que la Tierra es bien chiquitita ya comparada con Neptuno, con Urano, con Saturno y no se diga con Júpiter. La Tierra así de chiquita comparada con Júpiter. Ahora veamos en la imagen número 3. Esa bolita más chiquita es Júpiter. La que era así así de grande comparada con la Tierra. Ahora es súper pequeña comparada con el Sol y con otro astro que se llama Sirius. Ahora en la imagen número 4 vemos que Sirius es muy pequeñita comparado con otros soles que se llaman Pollux, Arcturus y Aldebarán. Ahora vemos en la imagen número 5 cómo Aldebarán es tan chiquito junto a Antares y Betelgeuse. Y Betelgeuse se vuelve más pequeño si lo comparamos con Macfei y W. Macfei y Canis Majoris. Cómo es de inmensa la creación del Señor y cómo son de inmensos los astros comparados con la tierra y cómo somos nosotros tan pequeños comparados con la tierra. ¿Qué tal si nos comparamos nosotros con las Canis Majoris? ¿Qué somos nosotros frente a esto? Frente a la inmensa creación. Yo te quiero que reflexiones ahora y te hagas la siguiente pregunta. ¿De qué tamaño es el problema que te aqueja el día de hoy? ¿De qué tamaño es tu problema en este momento? Si lo comparas con el tamaño de Júpiter con respecto a la Tierra, ¿de qué tamaño es tu problema que te aqueja el día de hoy? Si comparas tu problema con la inmensidad del tamaño de Sirius, ¿de qué tamaño es tu problema el día de hoy? Compara, mira qué tan grande es el universo, cómo es de grande Aldebarán, cómo es de grande Betelgeuse, cómo es de grande la Canis Majoris, y nosotros que estamos más pequeños que una hormiga, sumergidos en la vida en la tierra, preocupados por pequeñeces. Y ahora imagínense qué grande es Canis Majoris. No es más grande nuestro Señor Dios Todopoderoso que la Canis Majoris. No es más grande que cada problema o cada situación pequeña que nos aqueja el día de hoy.
¿No es más grande e infinito el Señor de que estar pensando en el que un idiota ganó un Grammy o que un partido de fútbol ganó una copa en cierto país y preocuparnos por eso? ¿No es más grande nuestro Señor Dios que estarnos preocupando por cosas que hoy están y mañana no estarán? Y me encanta repetir este versículo, que por qué se van a preocupar por lo que comen como lo visten, que a causa ustedes no valen más que un pajarito, parafraseando un poco, ¿no? ¿Acaso no valen más a ustedes que un vestido? ¿Qué somos nosotros comparados con la imagen de la inmensa creación de Dios? Y aún así, siendo tan pequeñitos y tan diminutos, Dios nos ama a cada uno de nosotros de manera única y especial, y se ha rebajado a hacerse carne y se ha hecho hombre para estar con nosotros y darnos la salvación. Qué grande es nuestro Señor Todopoderoso. Pensemos en nuestros problemas que tenemos ahorita. ¿Dónde estaba ese problema hace 300.000 años? ¿Dónde estará ese problema dentro de 300.000 años? O digamos que llegamos a vivir como la humanidad tarde lo que vivió los dinosaurios, 150 millones de años. Pensé en tu problema. ¿Dónde estará ese problema dentro de 150 millones de años? ¿Por qué tanta preocupación si lo que nos debe preocupar es encontrarnos con el Creador, con el Divino, con el que nos dio el soplo de la vida, con este Señor con quienes debemos preocuparnos de estar? No se vayan, vamos a ponernos a los pies de Jesús. Que toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Que toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Que todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Que toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Que toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan loor. Que todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios. Ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Bienvenidos de regreso a su programa Los Pies de Jesús. En este momento nos disponemos a orar. Quiero iniciar esta oración que yo tengo de un pequeño librito de la taller de oración y vida de Padre Ignacio Larrañaga, que es detenerse. A lo largo del programa hemos reflexionado de lo que la ciencia puede estudiar la fe.
Y hemos visto que solo Dios puede dar la vida, y de lo inmensa que es la creación y el infinito de los años que tiene nuestro Creador. Y pensar que lo que nosotros estamos destinados a ir a unirnos al infinito con nuestro Creador. Eso es lo más importante, unirnos en el amor con Dios. Entonces, piensa en este momento todo aquello que te está preocupando, todo aquello que te quita el sueño, todos esos problemas que no te dejan seguir adelante. Y veamos esta oración que vamos a hacer en este momento frente a todo eso. Y di: Señor, me gustaría detenerme en este mismo instante. ¿Por qué tanta agitación? ¿Para qué tanto frenesí? Ya no sé detenerme. Me he olvidado de rezar. Cierro ahora mis ojos. Quiero hablar contigo, Señor. Quiero abrirme a tu universo. Pero mis ojos se resisten a permanecer cerrados. Siento que una agitación frenética invade todo mi cuerpo, que va y viene, se agita, esclavo de la prisa. Señor, me gustaría detenerme ahora mismo. ¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué tanta agitación? Yo no puedo salvar al mundo. Yo soy apenas una gota de agua en el océano inmenso de tu maravillosa creación. Una gota de agua frente a los grandes astros que hemos visto en las imágenes. Lo verdaderamente importante es buscar tu rostro bendito, Señor. Lo verdaderamente importante es detenerse de vez en cuando y esforzarse en proclamar que vos sos la grandeza, la hermosura, la magnificencia, que vos sos el amor. Lo urgente es hacer y dejar que vos hables dentro de mí. Vivir en la profundidad de las cosas y en continuo esfuerzo por buscarte en el silencio de tu misterio. Señor Jesús, tócame, Señor. Envía tu Santo Espíritu a mi mente y a mi corazón para poder tener paz en mi mente, para poder tener paz. La paz de tu Santo Espíritu, Señor. Para que mi corazón lata de una manera diferente. Señor, no quiero hacer nada. Señor, no quiero apurarme. Solo quiero estar acá contigo. Solo quiero estar aquí delante de ti, Señor Jesús. Y qué bueno estar delante tuyo, Señor. Adorándote, adorando y reflexionando de la grandeza de tu inmensa creación, y que aún dentro de tu inmensa creación y de las grandezas de tus soles, te haces pequeño dentro de un diminuto pan para estar con nosotros, y te entregas a nosotros hecho materia. Como dentro de un diminuto pan, escondido en un pan, está tu divinidad. Tu divinidad, estás escondido en el pan, Señor. Y podemos entrar y consumirte contigo y penetrarnos y ser uno solo en la Eucaristía, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús, porque estás con nosotros. Bendito sea, Señor Jesús, porque nos amas profunda e inmensamente.
Bendito sea, Señor, Dios Padre Todopoderoso. Bendito sea tu santo nombre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Y que te alaben todas tus criaturas. Que te alabe el universo entero. Que te alabe toda la materia. Y que te alabe todo lo que es divino. Todo lo que no es materia. Que te alaben los ángeles del cielo. Que te alaben todo nuestro cuerpo. Te alabe, Señor. Y te alabe todo nuestro espíritu, Señor. Porque grande eres, Señor Jesús. Bendito sea, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros, Señor. Que después de este programa, con nosotros se quede tu paz, Señor. Porque lo verdaderamente importante es estar contigo. Mi corazón quiero que lata de una manera diferente. Ir despacio contigo al ritmo de tu existencia, al ritmo de tu eternidad. Porque no importa cuántos minutos pasen, ni cuánto tiempo pase, Señor, porque estaremos contigo ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Señor Jesús, quedamos a tus pies. Amén.